Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos a este podcast. Es un podcast breve donde hablaremos acerca de un tema, ¿no? Un tema que hoy día, ¿no? Afecta a un pequeño grupo de la población, ¿no? Específicamente. Esta enfermedad, porque es una enfermedad al final de lo que hablaremos, afecta más a lo que es el sexo femenino que al sexo masculino. Bueno, se preguntarán tal vez de qué enfermedad estamos hablando. Bueno, la enfermedad que hoy hablaremos, ¿no? En este pequeño podcast informativo es acerca de la migraña, ¿no? La importancia que tiene ¿no? Qué efectos tiene sobre el cerebro, qué es la migraña, hablaremos un poco de la historia, cómo se genera, algunos factores que pueden desencadenarlo, de cómo prevenirlo y todo eso. En un momento más comenzaremos con lo que es la migraña y cómo se genera. Igual, como he mencionado, hablaremos un poco de su historia. Bueno, en primer punto, la historia de la migraña es que la migraña, fíjense que en el año 3000, no, antes de Cristo, había un poeta en Mesopotamia, si no mal recuerdo, que él decía, narraba en sus poesías, ¿no? En sus escritos, que él sufría de dolores de cabeza que eran insoportables, ¿no? A tal punto que él tenía que agarrar dos tablillas y masajearse el área de la cabeza, ¿no? Para así poder aliviar el dolor. Al igual que en Egipto, hay en el año 3500, si no mal recuerdo, antes de Cristo, había una momia que en sus rollos, ¿no? En sus papeles, redactaba igual, ¿no? Que él sentía dolores insoportables, ¿no? Dolores muy grandes, ¿no? Y que él lanzaba plegarias o hacía plegarias a los dioses para poder calmar ese dolor. Y en la antigua Grecia también hay una historia que narra donde Zeus sufre de dolores de cabeza insoportables. Y en ese momento Zeus lo que hace es llamar a Vulcanus. Y Vulcanus lo golpea tan fuerte en la cabeza que lo rompe, ¿no? O sea, le destripa la cabeza, literalmente. Y eso ocasiona, ¿no? Que Zeus pierda la cabeza, pero al mismo tiempo se quite ese pequeño dolor que es la migraña, ¿no? Ahora sí profundizaremos más un poco en sí lo que es la migraña. Bueno, la migraña es un dolor encefálico que se genera en el área de la cabeza. Como dato curioso, la migraña se genera en un solo lado del cerebro, no se genera en los dos, sino en uno, y viene acompañado por lo que son náuseas, vómitos, algunos tienen las visiones que son unas famosas auras, que eso hablaremos un poco más en lo que son los tipos de migrañas, perdón. Y obviamente no, la duración de las migrañas suele ser durar más tiempo, perdón, que un dolor de cabeza. Es importante distinguir este punto, que la migraña y el dolor de cabeza no son algo similar, ¿no? O sea, sí, ambos son dolores de cabeza, sí, pero la migraña tiene síntomas, tiene vómito, tiene náusea, y en cambio un dolor de cabeza solamente es el malestar, ¿no? Y la migraña sí es un malestar, al igual, lo que hace que la persona sea sensible hacia la luz, hacia el sonido, hacia incluso, ¿no? El mismo movimiento del cuerpo humano puede hacer que se empeore lo que es la migraña. Adentrándonos más un poco en el contexto de las migrañas y ya sabiendo lo que es una migraña, hago énfasis en lo que son los tipos de migraña. Vamos a encontrar la migraña sin aura, que es la migraña común, ¿no? Que es el dolor de cabeza moderado e intenso, que empeora con la actividad física normal. Es posible que venga acompañado de lo que son náuseas, vómitos y se sienta peor cuando la persona está expuesta a luz o a sonidos, ¿no? Este dolor de cabeza suele durar entre las 4 y las 72 horas, si es que no se trata, obviamente no. También encontramos lo que es la migraña con aura, que es como la migraña clásica, que algunas personas experimentan, tienen un aura de hasta 30 minutos antes de que tengan la migraña. O sea, es 30 minutos antes de padecer la migraña es cuando aparecen estas famosas auras. Los síntomas de la aura pueden incluir algunas líneas onduladas, formas zigzagueadas, ¿no? Objetos que se ven distorsionados. También tiene esa sensación, ¿no? De hormigueo y cosquilleo. Y al igual que la migraña común, viene el dolor encefálico en este aspecto, que igual tiene un lapso de 4, incluso hasta 72 horas, si la migraña no se trata.
Obviamente, ¿no? También hay otros tipos de migraña, por ejemplo la migraña menstrual que tienen las mujeres durante su ciclo, el equivalente migrañoso, que es un aura de migraña que no presenta ningún dolor, sino que es un dolor muy tenue, muy leve. Los síntomas de estas incluyen rayas o puntos de luz que se mueven a través del campo de visión. La migraña complicada, que provoca síntomas como entumecimientos y hormigueo, dificultad para hablar, entender el habla, o incluso no es capaz de hacer que no puedas mover, de paralizar lo que es un cuerpo, un brazo, perdón, o una pierna. Estos síntomas continúan hasta que el dolor de cabeza desaparece. Y la migraña abdominal, que este tipo de migraña suele ocurrir en los niños. Los síntomas incluyen vómitos y mareos, o sea, no hay dolor de cabeza. Los síntomas pueden presentarse aproximadamente una vez al mes. Sin duda alguna, conociendo, ¿no?, lo que son los tipos de migrañas, cabe mencionar, ¿no?, que también se pueden prevenir, ¿no? Y se pueden detectar, sí, se pueden prevenir y también se pueden detectar. ¿De qué manera se detectan? Bueno, uno sin duda de las formas más comunes, ¿no?, de diagnosticar si tienes migraña o no, son las resonancias magnéticas, ¿no? La resonancia magnética utiliza campos magnéticos y ondas de radioimagen para dar la imagen detallada de lo que es el cerebro y los vasos sanguíneos. Ayuda a ver si no hay tumores, si no hay accidentes cerebrovasculares, hemorragias. Al igual que la tomografía utiliza una serie de radiografías para crear imágenes transversales detalladas del cerebro, que al igual que la resonancia, no sirven para ver si no hay algún daño, algún tumor. Incluso puede detectar si no hay posibles infecciones dentro del cerebro. También otro diagnóstico que se hace es ver la genética familiar. Por ejemplo, se dice que si el padre o la madre sufren de migraña, el niño, o sea el hijo, tiene un 75% de probabilidad de padecer migraña, mientras que si el padre sufre migraña y la madre no, solamente se tiene un 25% de probabilidad de lograr padecer migraña. Sin duda alguna también hay factores que lo hacen la genética, como lo mencionamos, ¿no? Factores como el estrés, la altura, el hecho de vivir en una ciudad poblada, grande, donde estás expuesto a ruidos constantes, contaminación, que al final son formas que alteran el organismo, ¿no? O sea, rompen en un ciclo llamado homeostasis, que la homeostasis se encarga de regenerar o regular el cuerpo, ¿no?, de manera constante. Y cuando este ciclo se ve, ahora sí que interrumpido por algún estímulo externo, un ruido, movimiento, bla, bla, es lo que puede generar, ¿no?, la migraña. Y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También la falta de sueño, el dormir mucho, el dormir menos, también puede ser uno de los factores, el consumo de alcohol, chocolate, comidas, que tengan muchos condimentos. O sea, el cómo se hace o cómo se realiza esto depende mucho de la persona. Eso cabe mencionarlo, ¿no?, porque se expresa de manera muy distinta en cada uno de nosotros. Las personas, de hecho, que sufren migraña suelen llevar a cabo un diario, ¿no?, y decir, por ejemplo, hoy día de Héctor, 1 de diciembre del 2020, comí chocolate y tuve un episodio de migraña. Y, o sea, te das cuenta, ¿no?, que tal vez el chocolate puede haber sido uno de los factores, o el hecho de el estrés que viviste en el trabajo o en la escuela puede ser uno de los factores. O sea, un diario sirve mucho, ¿no?, para saber, conocer qué factor puede influir, ¿no?, en el desarrollo de lo que es la migraña. Sin duda alguna, de los tratamientos, no, también son algo importante. Cabe mencionar que los tratamientos de la migraña sirven para detener los síntomas y prevenir los futuros ataques. Sí, se han diseñado, ¿no?, obviamente, muchos medicamentos que sirven para tratar lo que es la migraña. Se dividen en dos, lo que son los analgésicos, que son conocidos para los tratamientos agudos o tratamientos abortivos. Estos tipos de medicamentos se toman durante los ataques de migraña y están destinados para detener lo que es la migraña. Y en cambio están los medicamentos preventivos, que como su nombre los dice, estos medicamentos se toman regularmente todos los días y esto hace que se ayude a reducir la tasa de frecuencia con la que aparece y la intensidad de las migrañas, ¿no?
Los medicamentos que se ocupan, ¿no? Los analgésicos, los triptanos, la lecimitán, son los medicamentos que mencionamos los primeros, los analgésicos, que se toman durante el ataque para que estos puedan parar o inhibir en ese momento el dolor. Y están los antidepresivos, los medicamentos anticonvulsivos, incluso el Botox y el oxígeno son medicamentos preventivos que el paciente, ¿no? o la persona que sufre migraña suele llevar ese tipo de medicación para prevenir o bajar la intensidad, ¿no? del dolor de la migraña. Cabe mencionar, ¿no? como dato curioso, que las personas que sufren migraña tienen un umbral de dolor muy bajo. Es decir, que no son tan susceptibles al dolor como las demás personas. Y como recomendación y para finalizar, la verdad, también es de mencionarse, ¿no? que este dolor, la migraña, se genera en el nervio trigémino. ¿Pero de qué manera se genera? Bueno, cuando una de las ramas de este nervio que conecta con los vasos sanguíneos, que en este caso son las meninges, es el tejido que recubre el cerebro, las meninges se inflaman, provocando una sensación de dolor que es transmitida a través del cerebro hasta el trigémino y por tanto esto es lo que provoca el dolor de cabeza, es decir, que tenemos esa sensación de migraña. Para concluir este pequeño podcast me gustaría decir, ¿no? que la migraña realmente no es un juego, que debemos de cuidarnos, ¿no? nuestra alimentación, dormir bien, hacer ejercicio incluso para liberar el estrés, ya que la migraña cuando son, como al ser dolores, ¿no? van deteriorando lo que es nuestro cerebro, que obviamente no, el deterioro del cerebro va de la mano con lo que es la edad, pero lo que hace la migraña es acelerar ese proceso degenerativo, ¿no? Igual va provocando otras enfermedades como puede ser el Alzheimer o el Parkinson, porque vamos perdiendo neuronas, ¿no? Así que como recomendación personal es que si ninguno de nuestros padres presenta migraña y nosotros sí, es importante ver si hay algún alimento que nos provoca la migraña, si antes de la migraña no nos dimos un golpe, hacer estudios, ¿no? para ver que esté todo bien en nuestro cerebro. Estas son unas recomendaciones que yo doy. De mi parte, esto es todo. Mi nombre fue Héctor y espero que este podcast haya sido de su total agrado. Espero verlos pronto con otro tema. De mi parte es todo. Me despido. Nos vemos hasta la próxima.